Buenos días, gracias a Dios que nos permite reunirnos otra vez. Vamos a continuar con la octava enseñanza de la serie Conociendo la Voluntad de Dios. Estamos viendo las evidencias y las consecuencias de ser un cristiano, una cristiana llena del Espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Efesios 5:18, que seamos llenos del Espíritu. Yo sé que quizá alguno dirá, hermano, el próximo es 24 y luego 31, entonces, ¿habrá mensaje navideño? ¿Habrá mensaje de fin de año? ¿Qué mejor mensaje de fin de año que aprendamos y vivamos en la voluntad de Dios? Amén. Que cerremos este año viviendo llenos del Espíritu, gobernados por Él, y que iniciemos un 2018 así. Ese creo que es un buen mensaje para terminar el año que estamos terminando y para comenzar el 2018. Hemos visto ya dos de las consecuencias de una vida llena del Espíritu. La primera está en Efesios 5:19 y ya estudiamos que es una vida de alabanza. La segunda consecuencia o la segunda evidencia es que tendremos una vida de gratitud. También ya lo explicamos. Y hace 8 días comenzamos a ver Efesios 5:20, que es la tercera evidencia, la tercera consecuencia visible de una persona llena del Espíritu. Y esa tercera consecuencia es una vida de sumisión. La Biblia dice en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el amor de Dios. Una vida llena del Espíritu. Un cristiano, una cristiana llena del Espíritu sabrá someterse a quien Dios le manda que se someta en su palabra. Solo un cristiano, una cristiana llena del Espíritu podrá someterse a quien nos toca someternos. Y si somos esposas, nos tocará someternos al esposo. Y si somos hijos, a los padres. Y si soy un empleado, pues al jefe en la oficina. Y si andamos en la calle, en el auto, pues al de tránsito, etcétera, etcétera. En la medida que seamos llenos del Espíritu, gobernados, guiados por el Espíritu, en esa medida se va a evidenciar una vida de sumisión. ¿Quieres conocer a una persona llena del Espíritu? Será una persona que se somete a la autoridad que Dios le ha dado. Ahí está, no es cuánto hace, no que tan activista es. Aquí la palabra de Dios lo estamos viendo sin salirnos de Efesios. ¿Quién es una persona llena del Espíritu? Entonces, una persona llena del Espíritu es una persona que se somete. Y viceversa, una persona que no se somete a la autoridad que Dios le ha dado, esa persona no es llena del Espíritu. La esposa que no se sujeta al varón, el varón que no se sujeta a Cristo, el hijo que no se sujeta a los padres, el empleado que no se sujeta a su jefe, esa persona, por más que vaya a la iglesia, que haga y deshaga en la obra del Señor, será todo lo que sea, pero no una persona llena del Espíritu. Por lo tanto, será una persona fuera de la voluntad de Dios. Porque, repito, la voluntad de Dios, como lo comenzamos a estudiar hace unas semanas, es que seamos llenos del Espíritu. Amén. Entonces, vamos a comenzar a ver ya en la Biblia dónde empieza esa sumisión. ¿Se acuerdan que empezamos a leer y vimos en Efesios 5:22 en adelante que la sumisión comienza ¿en dónde? En la familia. Ahí comienza la vida de sumisión. Y dentro de la familia, ¿con quién comienza? Con la esposa. Ahora yo les digo a los que somos varones casados, no nos emocionemos tanto, porque también para nosotros hay enseñanza. Porque pueden empezar los codazos, ahí te hablan y no, por ahí me tocará uno que otro, pero gracias a Dios la Biblia nos habla a todos personalmente.
Y lo primero que tiene que venga a ser el cristiano, cuando oye la palabra, es obedecerla. Dios me está hablando a mí, yo la voy a obedecer. Si mi hermano, si mi hermana no la obedece, a lo mejor un día en amor lo exhorto, pero no empecemos a colocarle la palabra a medio mundo. Primero que venga a nuestra vida, Señor, lo que hoy voy a aprender, quiero aplicarlo a mi vida. Con tu gracia voy a poder hacerlo. Amén. Entonces, para todos absolutamente. Entonces, dejemos los codazos para otro tiempo, ¿no? ¿No? Porque Dios nos habla personalmente. Dios nos habla. Yo sé, a mí en repetidas ocasiones me dice, pastor, se me hace que usted lo preparó para mí. Aquí ha llegado gente por primera vez y me dice, hoy mismo me dijo una persona, es que hace 8 días, haga de cuenta que me habló directamente a mí y yo ni siquiera sabía que iba a venir esa persona. Entonces, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Ni es el pastor, ni hay una virtud pastor. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra y esa es viva, eficaz. A veces nos confronta como veíamos hace 8 días, pero la palabra de Dios es la única verdad. Y lo que dice nos toca obedecerlo. Ahora, hoy vamos a comenzar y nos vamos a llevar por lo menos este y el próximo domingo a ver la sujeción que la esposa bíblicamente debe tener al marido. Entonces, quiero hacerlo de una manera amplia. Algunas veces lo hemos tocado de una manera clara, pero no tan amplia, para que no quede nada al aire. ¿Qué es la sujeción? ¿Qué significa que la mujer se sujete? Entonces, nos va a llevar este y el próximo domingo. Y los versículos que hablan de esa sujeción es Efesios 5, 22 al 24. Vamos a darle lectura. Dice, las casadas. ¿Cuántas casadas? Porque hay aquí. Entonces, ¿para quién es el mensaje? Para ustedes. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Esto en todo. Esto que estamos leyendo, ¿quién lo dice? Dios. Es lo que Dios manda ¿a quién? A sus hijas casadas. A sus hijas casadas. No ha pasado de moda, no fue algo que dejó Dios para cumplirse en aquel tiempo. Es la palabra de Dios, sigue tan vigente como el día que creó a Adán y a Eva. Desde ese día que creó a Adán y después creó a Eva, Dios estableció que la cabeza del hogar sería el varón y la mujer sería su ayuda idónea. Desde allí, antes de la caída, se estableció este orden. Entonces, no ha pasado de moda, es lo que dice la palabra de Dios, y solo una mujer llena del Espíritu podrá vivir en esta sumisión. Ahora, la realidad es que la gran mayoría de la sociedad en la que vivimos no acepta estas verdades. Tú platica con gente del mundo, te van a decir, no, esas ideas son retrógradas. Esas ideas son del pasado, nosotros somos progresistas, somos de avanzada, hay partidos políticos que así se llaman, de izquierda o progresistas, que dicen que estas verdades son retrógradas. La gran mayoría de nuestra sociedad rechaza estas verdades, no las acepta, no las entiende. ¿Y por qué no las entiende? 1 Corintios 2:14, ¿se acuerdan? Dice la Biblia, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre y la mujer no cristianos. Dice el hombre, el inconverso, pues el que no ha nacido de nuevo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y que están plasmadas aquí, porque para él son locura. La palabra locura, moría en el griego, significa disparates, cosas absurdas, tonterías, locura.
Dice que para él es una locura. Te van a decir que la mujer se sujeta al varón. No, no me hables tonterías, disparates. Pero además dice, y no las puede entender porque se han de discernir cómo. Espiritualmente. Pero vean que lo primero que dice, que el hombre natural no percibe. Y esa palabra percibir en el griego, dejomai, significa aceptar. Podríamos leerlo así: el hombre natural no acepta. No acepta. Tú le vienes y le dices, pero mira, esto dice, pues yo no lo acepto, eso dice la Biblia, pero yo pienso distinto. No acepta. Y no solo esta verdad de que la mujer casada esté sujeta al varón, no acepta la gran mayoría de las verdades de la Biblia. No las acepta. Es más, ni siquiera dice ahí, ni siquiera las puede entender. Aunque tratara, a ver, voy a tratar de entender, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se disciernen espiritualmente. ¿Y cómo está una persona sin Cristo? Efesios 2:1. Muerta en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. Entonces no las puede entender. Entonces tú le vienes a un inconverso y le dices, mira, el varón es la cabeza del hogar, mira, la mujer debe sujetarse. Te va a decir, eres un retrógrada. Estás mal. ¿A cuántos no les han dicho? Es que tus ideas, esas ya no están vigentes. Estamos en el siglo XXI. Imagínate que llegas con un inconverso, tu amigo de la escuela, de la universidad. Luego creen que porque estudiaron la universidad o una maestría, un doctorado, creen que por eso saben más. Y de repente llegas y le dices, mira, fíjate que un día va a venir Jesucristo por su iglesia. Y vamos a ser arrebatados entre las nubes. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te fumaste? Estás loco, no puede entender, es locura, es verdad. La palabra de la cruz, dice Romanos, es locura a los que se pierden. Entonces, no las puede entender, por eso no pueden aceptar ni la verdad de que la mujer casada esté sujeta, ni muchas verdades como estas. Pero ahí les va la gran tragedia. La gran tragedia no es que el hombre natural no las acepte. La gran tragedia es que gente dentro de la iglesia cristiana no las acepta. Esa es la gran tragedia. Gente dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos no aceptan ciertas verdades de la palabra de Dios. Yo he oído varones que dicen, no, bueno, estamos en otro tiempo, pero mira, esto dice la Biblia. Pues sí, pero yo pienso diferente. Dentro de la propia iglesia no están aceptando estas verdades muchas veces. Y aunque no lo rechacen verbalmente, pues una mujer no se sujeta al varón, está rechazando las verdades del evangelio. Un hombre que no ama a su esposa como Cristo a la iglesia, está rechazando las verdades del evangelio. O sea, muchas veces no lo rechazan con su boca, pero con sus hechos lo están rechazando dentro de la iglesia cristiana. Pero la palabra de Dios es clara. Este mandamiento es para mujeres casadas. Estén sujetas a sus maridos. ¿Qué necesita suceder en una mujer cristiana para obedecer, para vivir así en sumisión? Efesios 5:18. Ser llena del Espíritu, guiada, gobernada. No hay otra manera. Solo así esa mujer podrá vivir en sujeción, porque traemos por naturaleza la rebeldía. ¿Y yo por qué me voy a sujetar? ¿Y por qué ese policía me va a decir que yo me pare aquí? Él ni estudió. Yo tengo más estudios que él. ¿Sí o no? El ser humano es constantemente rebelde a la autoridad. Entonces, lo mismo pasa en el caso de la mujer. Por eso necesita ser llena del Espíritu. La Biblia constantemente nos llama a cambiar nuestra manera de vivir. Y eso lo hacemos en una vida de oración y en la palabra. Miren lo que dice, por ejemplo, Efesios 4:1. Es una ordenanza, dice, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra andar significa vivir, caminar. ¿Cómo debe caminar el cristiano? Como es digno de nuestro llamado. La palabra digno, axios en el griego, significa como es apropiado.
¿Qué es lo apropiado? ¿Qué es lo digno de una mujer casada? Efesios 5:22. Que esté sujeta a su marido. Y ya vamos a hablar del marido, ya vamos a hablar de los hijos, y etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, andar como es digno, como es apropiado, es andar como dice la palabra y no como yo pienso. Debemos ser honestos. Yo cuando me convertí, había tantas cosas de la Biblia en las que yo no estaba de acuerdo. O por lo pronto iban en desacuerdo a como había sido yo enseñado. Y ahora uno tiene que venir y someterse primero a la palabra. Señor, si esto tú lo mandas es porque así debe ser. Y lo obedecemos porque tú eres sabio. ¿Yo qué soy? Un simple mortal, pecador, que me equivoco, que la he regado una y otra vez. Por eso en Efesios 4:24 sigue instruyendo Pablo, dice, y vístanse o vestíos del nuevo hombre, creados según Dios. Fíjense cómo debemos de, esa palabra vestir habla de una manera de vivir, o sea, no es un vestirse literal, sino que vivamos como el nuevo hombre que ahora somos, como la nueva mujer en Cristo que ahora somos. ¿Y cómo debe ser según Dios? En la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Así debemos de vestirnos. Ahora, ¿cómo es la justicia y la santidad de la verdad? Como lo enseña la Biblia. ¿Quieres andar de manera justa? Aquí dice cómo. Aquí está la verdad. Aquí está la manera de cómo conducirnos de una manera santa y piadosa. No es como yo pienso, es que yo me imagino. No, esta es la verdad nada más. Cristo le dijo a su Padre Celestial en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Jesucristo es la verdad, pero su palabra es verdad. Entonces, ¿qué será, regresando a Efesios 4:24, qué será andar en la justicia y santidad de la verdad para una mujer casada? Sujeta al marido. Y al marido amar a su esposa, y a los hijos obedecer a los padres, y a los padres no provocarlos a ira, y a los siervos sujetarse a los amos, y a los amos tratarlos como lo vamos a enseñar más adelante. Pero fíjense que hoy pues la sociedad ha sido empujada por una corriente, por ejemplo, feminista, ¿no? La liberación femenina mal interpretada, que es la idea de que si bien la mujer y el hombre son iguales, a la luz de la Biblia tenemos diferentes roles en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Pero la mujer ha querido usurpar el lugar del varón. Y en unos momentos les voy a explicar por qué sucede eso, de que la mujer ha querido usurpar el lugar del varón y por todo el varón ha hecho un uso autoritario del ser cabeza. Todo tiene su razón de ser y su origen en el Génesis. Lo vamos a leer, lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero la verdad es que no somos nadie para cuestionar a Dios. ¿Quiénes somos para decirle, Señor, y por qué? Si Él lo dice, Él tiene la razón. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tu forma y mi forma de pensar está, pero por los suelos, comparado con la altura del pensamiento de Dios. Él no se equivoca. Si Él lo dice, es porque así es. El pensamiento de Dios está muy por encima de cualquier cosa que cualquier ser humano pueda pensar. De hecho, el ser humano en su pensamiento ha dejado fuera a Dios. Por eso dice Romanos 1:28 que por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y unos versículos antes, en Romanos 1:22, dice que profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos sí tomamos en cuenta a Dios. Es el Señor de nuestras vidas, es el que debe gobernar mi vida, y por eso vamos a venir a la palabra de Dios, porque toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para redarguirnos. Entonces, vamos a venir a la palabra de Dios y vamos a ver qué Dios dice
de cómo debe conducirse una mujer casada en el matrimonio, y vamos a leerlo otra vez. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Regresamos al versículo 22. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de esta instrucción? ¿Quiénes son? Las casadas, las mujeres cristianas casadas. Esta instrucción no es para las inconversas, porque para empezar no acepta estas verdades, para empezar no puede entender estas verdades, y para empezar no podrá vivir de acuerdo a esta verdad. Si muchas mujeres cristianas casadas batallan, ahora imagínate una inconversa sin Cristo, sin el poder de Dios en su vida, ¿cómo va a poder? Entonces, ¿quién puede vivir esta sujeción? La mujer cristiana llena del Espíritu. Ahora, yo sé que ahorita alguien me va a decir, pastor, yo ni soy mujer ni estoy casada, ¿me puedo salir? ¿No? El mensaje no es para mí, el mensaje es para todos. Porque si no eres casado, si no eres casada, un día te vas a casar, o un día tendrás a alguien a quien darle un consejo de la palabra de Dios, o las mujeres, ¿verdad?, mayores, que le den consejos a las mujeres cristianas jóvenes. Mira, esto es lo que dice la Biblia, jovencita. Sujétate al marido. Entonces, es para todos. Entonces, la palabra de Dios dice que es para las casadas, sin excepción. Oiga, pero yo no seré una excepción en el plan de Dios. No hay excepción. El mensaje es para las mujeres cristianas casadas. Ahí dice la Biblia, las casadas. Y luego dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren, les voy a decir una verdad que deben de saber. La frase estén sujetas no está en los escritos originales. ¿Cómo la ven? Y a lo mejor una mujer dice, ya la hice, pero no está. Tú te vas a los manuscritos originales y no está. Ah, pero noticia, sí está incluida en el versículo anterior. Es decir, esta palabra sujetas que se puso en la Reina Valera es la misma palabra jupotazo. Déjenme ponerle los dos versículos juntos, sin el estén sujetas. Fíjense cómo se leería para que entendamos por qué la Reina Valera y otras versiones agregaron estén sujetas. El texto se debería leer, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se acuerdan qué es someterse? Jupotazo, estar bajo autoridad. Las casadas ¿qué? De acuerdo a lo anterior, sométanse. Por eso la Reina Valera lo agregó. ¿Sí entienden? O sea, el texto dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas a sus propios maridos como al Señor, ¿qué? Sométanse. Por eso algunas versiones agregaron en el versículo 22, estén sujetas. Ahora, quiero hacer esta observación porque alguien puede decir, hermano, la Biblia dice en Apocalipsis 22, 18 y 19, que quien añada a la Biblia o quien le quite, se las va a ver con Dios. Es más, va a quitar su nombre del libro de la vida o le van a venir las plagas que están escritas en el libro. Propiamente no es una añadidura. Simplemente en nuestro lenguaje español, voy a poner otra vez el texto, en nuestro lenguaje español, la mayor parte de las Biblias, para que no se perdiera la idea del versículo 1, agregaron lo mismo que decía en el versículo 21 en el 22. Fue un complemento, no una añadidura, porque no modifica en ningún sentido la verdad original. ¿Me explico? O sea, vale la pena hacer esa presión porque un día sí se van a encontrar los que son estudiosos de la Biblia que en el griego original no esté la frase estén sujetas y van a decir, hey, aunque no está,
Pues sí está en el versículo anterior y se sobreentiende que esa sujeción de la que habla el versículo 21 aplica a las mujeres. Por esto Reina Valera y la mayoría de las versiones hispanas e incluso en inglés hacen este agregado complementario tomado del versículo anterior. Entonces sí aplica que las mujeres deben de someterse a sus propios maridos como al Señor. Entonces vean que la palabra de Dios es clara. Las casadas, tomando el versículo anterior, sométanse a sus propios maridos como al Señor. La palabra jupotazo, la vimos hace 8 días. Y la palabra jupotazo, no sé si está por ahí. La palabra jupotazo significa estar sumiso, obedecer, estar bajo autoridad, subordinado. Solo que vale la pena hacer una precisión. La palabra sumisión, la palabra jupotazo, habla de un acto voluntario, donde la mujer, por amar a Dios, porque quiere obedecer la palabra de Dios, decide voluntariamente: ahora que estoy casada, me toca jupotazo, me toca someterme a la cabeza del hogar, que es el esposo. ¿Quién lo va a hacer? Una mujer casada que ama a Dios, porque dice Juan 14:15 que si amamos a Jesucristo, guardamos sus mandamientos. Entonces, en obediencia a la palabra, ahora la mujer casada entiende que la autoridad en el hogar, ¿quién es? El varón. Gran responsabilidad que explicaremos en 2 o 3 semanas, quizá por allá del próximo año. Entonces, pero otra precisión importante, regresando a 5:22 de Efesios. Quiero que vean que a la mujer le pide que se someta, pero es muy diferente esa sumisión a lo que le pide a los hijos y a los siervos. Lo voy a explicar así, Efesios 6:1. ¿Qué le pide a los hijos respecto a los padres? Obedeced. Obedeced y someterse no es lo mismo en el griego. Someterse es jupostazo y obedecer es jupacuo. Y esa palabra significa que el hijo debe obedecer. Hijo, lava los trastes. Y el hijo tiene que obedecer. Sucede que a la esposa Dios le dice: sométete. No es hija del esposo. A ver, esposa, abróchame los zapatos. A tu hijo sí le puede decir: oye, hijo, abróchame los zapatos. Pero hay maridos que creen que las esposas son sus hijas. A ver, hija, me obedeces. No, la sumisión es un acto voluntario que la mujer hace por obedecer la palabra, pero no es hija del esposo. Pero tampoco es su empleada, porque la misma palabra obedecer se utiliza en Efesios 6:5. Siervos, ¿qué dice? Obedeced, jupacuo en el griego. La esposa tampoco es empleada del esposo. Muchos maridos creen que el estar sujeta es porque es su empleada. Y entonces me calientas la comida, pero ya, y me barres y trapea porque tú debes estar sujeta, y parece que es su empleada o su sirvienta, ¿sí o no? Entonces, muchos maridos han torcido el concepto de someterse al concepto de obediencia irrestricta. El hijo debe obedecer al padre, el siervo debe obedecer al amo, la esposa debe someterse. Ciertamente la esposa entiende que las decisiones finales son responsabilidad del esposo, pero no es su hija, no es su empleada. Entonces ahí de repente es donde se ha distorsionado, donde parece hay esposas que han confundido la sumisión con servilismo. No, la esposa se somete, le deja la responsabilidad al marido, debe dejar que el marido ejerza su autoridad, pero no es su sirvienta, no es su hija, no es su empleada. ¿Va quedando claro? Entonces si se somete, dice Efesios 5:22, deben estar sujetas, pero en el sentido de que entiende que Dios le dio esa autoridad para guiar ese hogar, para guiar ese matrimonio, para hacer cabeza, para proveer, para dirigir en la palabra de Dios su matrimonio y su familia. Pero no es su empleada, tampoco es su hija. Entonces, ya veremos lo que le toca al marido en las siguientes enseñanzas. Entonces vean que dice: las casadas estén sujetas, jupotazo,
bajo autoridad. Dejemos que la autoridad que Dios le ha delegado al marido la ejerza el marido. No lo usurpen, hermanas, es por su propia bendición. Si la riega el marido, le va a pedir cuentas Dios. Le va a pedir cuentas Dios. Y luego vean que la expresión dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esta expresión, sus propios, habla de una idea de pertenencia. El marido y la mujer se pertenecen el uno al otro. Ya no soy yo solo, ahora la palabra de Dios dice que somos una sola carne. Ya mi vida, mis actos como esposo, debo de hacerlos y guiarlos teniendo entendido que soy uno con mi esposa, nos pertenecemos. Tanto que, por ejemplo, 1 Corintios 7 dice así en el versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Pero vean por cuál es la razón. Versículo 4: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad, parece que sobre su cuerpo, sino la mujer. Ya hay un sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a mi marido me pertenece en absoluta igualdad. Ahora, ¿qué es esto de pertenecer? No habla de que eres su dueño o su dueña, porque luego sí parece que es el dueño y haces esto, y porque parecen los dueños, muchas veces más el marido, aunque hay mujeres que se creen las dueñas. No, cuando el sentido de pertenencia del que habla la Biblia queremos ejercerlo bíblicamente, debemos hacerlo como dice 1 Corintios 13:5, que habla del amor. El amor, que dice la palabra de Dios, no busca lo suyo. O sea, tú me perteneces, por lo tanto voy a buscar tu bien. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces la esposa va a decir: como me pertenece mi esposo, ahora somos uno solo, yo voy a buscar su bien. Y la esposa igual, o el esposo igual, como me pertenece, como ahora somos una sola carne, por amor, porque la amo en Cristo, ahora yo voy a buscar su bien. Ese es el diseño de un matrimonio que se guía por el amor de Dios. Se pertenecen y buscará no lo mío, sino lo del otro. Entonces miren qué matrimonio en el plan de Dios: el esposo buscando bendecir a la esposa y la esposa buscando bendecir al esposo. Pero ¿qué pasa muchas veces en muchos matrimonios? Anda el esposo a ver cómo molesta a la esposa, o la esposa a ver ahora que llegue, a ver qué le digo para sacarlo de sus casillas, cuando bíblicamente es: debo buscar lo suyo, debo buscar lo bueno para él. Ese es el plan, y dentro de ese amor, pues la casada puede estar sujeta al marido. Si la Biblia dice que me sujete, yo me voy a sujetar. Ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. La sujeción, sea al marido, sea al jefe, al papá, tiene un límite. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Si el marido me pide algo que va en contra de la palabra de Dios, si mi papá me pide algo que va en contra de la palabra de Dios, si mi jefe en la empresa me dice: mira, vamos a hacer esta tranza, sea mi jefe, sea que yo creo que vivo porque ese trabajo me da un sueldo, ahí no tengo por qué sujetarme. Pero de ahí para el real, la palabra de Dios habla de someterse. Amén. Entonces, esta sujeción de la que habla aquí la palabra de Dios de las mujeres a sus esposos, no es porque el esposo sea superior, es porque Dios, y lo vamos a estudiar ahorita en un momento, siendo un Dios de orden, le dio al marido esa responsabilidad. No porque es más inteligente, ni porque es nada, absolutamente. La única razón, ahorita la vamos a estudiar, es porque Dios así lo diseñó. No hay una razón de superioridad que Dios hubiera dicho: es que el hombre, pues yo lo veo como que es más inteligente. Al contrario, muchas veces es al revés, pero el asunto tiene que ver con un asunto de orden. Porque delante de Dios, ¿cómo somos? Gálatas 3:28, dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ni en la iglesia hay una autoridad porque alguien sea superior, simplemente porque Dios lo diseñó así. No hay nadie superior en la iglesia, no hay nadie superior en el hogar, pero Dios dio diferentes responsabilidades y autoridad. Amén.
Entonces, el cristiano se somete. Nadie somos superiores a nadie. Sin embargo, fíjense la exhortación que nos hace Pablo en Filipenses 2:13. En nuestra relación con los demás, y obviamente puede ser en nuestra relación con la esposa, con el esposo, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. No dice que son superiores, pero fíjense cómo si yo camino en la humildad, en el entendimiento de la palabra de Dios, voy a buscar el bien de mi hermano, voy a buscar bendecirlo como si fuera superior. No lo es. Por eso la frase es como superiores, pero no es superior. ¿Sí es claro? Pero yo busco la bendición de mi hermano. Somos iguales en Cristo. Aquí todos somos iguales, en el hogar todos somos iguales, pero hay distintos niveles de responsabilidad y sumisión. Pero nos debemos tratar como superiores, y así debemos ver al hermano más sencillo, al hermano más rico, al hermano más humilde económicamente, debemos verlo como superior. A ver, hermano, ¿qué puedo hacer para bendecir a mi hermano? ¿Qué puedo hacer para bendecir a mi esposo? ¿Qué puedo hacer para bendecir a mi esposa? Porque nadie somos superiores a nadie. En la propia iglesia, la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien superior? ¿Hay algún don o talento o ministerio más importante que otro? No. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12. Ahí ustedes lean en casa todo, pero dice el versículo 12, por ejemplo. Porque así como el cuerpo es uno, y el cuerpo es la iglesia de Jesucristo, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, ¿hay alguien aquí que sea más importante? Que digamos, este hermano no lo necesitamos. No, somos parte de un cuerpo. Y si usted lee en 1 Corintios 12, todos van a decir: ¿le puede decir la mano al pie, no te necesito? Necesitamos tanto el pie como hasta el dedo gordo del pie izquierdo lo necesitamos. Cuando a alguien, como ha pasado, le han llegado a amputar un dedo, se empieza a perder el equilibrio. El dedo gordo, el dedo meñique, porque todos somos iguales, con diferentes dones, diferentes responsabilidades, pero iguales. Dice el 18, miren, versículo 18, está ahí inmediatamente, dice: mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso, pero no hay ninguna diferencia. Y luego dice el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Todos somos iguales, pero tenemos diferentes dones, talentos, funciones. Lo mismo en el matrimonio. Somos igualitos delante de Dios, pero al varón se le dio el ser cabeza y a la mujer se le manda que se sujete. Nadie es superior, ni porque tenga un ministerio muy importante, ni porque tenga un ministerio poco importante a los ojos de los hombres, porque delante de Dios todos tenemos una gran responsabilidad. Y todo lo que hagamos, por importante que parezca, es pura gracia de Dios. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y miren que fue un hombre de Dios usado grandemente. No fue un gran hombre de Dios, fue un hombre de Dios que Dios lo usó grandemente. Es diferente, porque todo es gracia. Entonces, yo siempre, alguna vez platicaba con una persona, es que hay la expresión grandes hombres de Dios. Literalmente no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres de Dios usados grandemente por pura gracia. ¿O que Pablo era más que nosotros? ¿O nosotros más que Pablo? ¿O los apóstoles más que nosotros? No, iguales, pero Dios dio diferentes responsabilidades. Así funciona el hogar. La mujer no es menos importante, el hombre no es más importante. Simplemente por razón de orden, Dios le dio a la mujer el que se sujete. Ahora, lo que haga, los dones que Dios me ha dado, ejercerlos, mi ministerio de pastor o de esposo o de esposa, aquí mismo en 1 Corintios 12 da la norma por excelencia. ¿Cuál es? 1 Corintios 12:31. Vean lo que dice: procuren los dones mejores,
mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino aún más excelente? Sigue en el siguiente versículo que se convierte en capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? El camino más excelente es que el don que Dios te dio, que el talento que Dios te dio, lo ejerzas plenamente con amor. Si no es movido por el amor ágape en nuestras vidas, de nada absolutamente sirve. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es más, dice en el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, o sea, si lo que hago, mi don, mi talento, no lo hago movido por el amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Si lo que yo hago no es movido por el ágape, por el amor de Dios, de nada sirve. Lo mismo la mujer se tiene que sujetar al varón que en amor. Señor, yo sé que tú me lo mandas, yo amo a Dios, yo amo tu palabra, ahora por amor a Dios me sujeto. No es me tengo que sujetar y ahí a regañadientes. Ahora somos movidos por amor. Lo mismo el esposo, dice la palabra de Dios, que ame a su esposa como a Cristo. Lo mismo el hijo debe obedecer por amor a Dios. Movido por el amor. Sí, papá, voy a lavar los trastes y es más, voy a trapear y a sacudir mañana. ¿Lo van a hacer, hijos? Dice, no les dé ideas, pastor. Pero ¿qué nos debe mover? El amor, porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ya ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, ese amor ni siquiera nació en nosotros, ese amor viene de Dios, fue derramado y por eso podemos manifestarlo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios en Efesios 5:22, las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, el elemento que debe moverlas es ¿qué? El amor a Dios, el amor a su palabra, el amor a su marido, el amor para obedecer la palabra de Dios. Ahora, yo quiero terminar la enseñanza de hoy y vamos a seguir en 8 días, no vamos a acabar esto de la mujer casada, que debe estar sujeta, explicando cuál es la razón bíblica de por qué es la mujer la que debe sujetarse y no el marido. ¿Cuál es la razón bíblica? Y la vamos a ver en la Biblia, es bien sencilla. Es bien sencilla y no tiene nada que ver con que el hombre valga más o valga menos o la mujer. Simplemente la razón es que Dios soberanamente así lo decidió. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y desde la creación, escuchen, desde la creación, antes de la caída, Dios ya había puesto al varón por cabeza. Porque mucha gente dice, no, es que la consecuencia de que la mujer debe sujetarse es la caída. No, después de la caída lo que surgió es todavía peor y ahorita lo vamos a estudiar. Pero la sujeción surgió justo en el momento en que Dios en su soberanía creó al hombre primero. Vamos a leerlo, 1 Timoteo 2:12 y después nos vamos a Génesis. Dice la palabra de Dios, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí está la razón. ¿Cuál es la razón? Que Dios en su soberanía creó primero al hombre y al hombre le dio la autoridad. Oigan, pero ¿por qué no creó primero a la mujer? Dios es soberano. Si hubiera creado a la mujer primero, aquí estaríamos. ¿Y por qué la mujer? O sea, el ser humano luego le da mucho por cuestionar a Dios, pero Dios dice que así lo quiso. Él es soberano. La palabra soberano significa que Él no le pide consejo ni le tiene que dar cuentas a nadie. Él lo hace porque es sabio, justo, amoroso, es un Dios perfecto. Y Él decidió que el varón fuera. Punto. ¿Por qué? Porque lo creó primero. ¿Por qué lo creó primero? Porque quiso. A lo mejor alguien puede decir, pero si yo fuera Dios,
pero no eres Dios. Dios es uno, el único verdadero, digno de adoración. Entonces, porque Adán fue formado primero, después Eva, y luego ocurrió algo más grave todavía. Adán no fue engañado, primero, porque después sí, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La primera razón está en el versículo 13, porque Adán fue formado primero, punto. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios comienza la creación, hay un orden. O empezó a ver, voy a hacer unas estrellas y unos gatitos, y a ver, le voy a hacer unos ojos al hombre. No, todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y ustedes ven día 1, día 2, día 3, un Dios de orden. Dice la Biblia en 1 Corintios 14, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Entonces, en ese orden, Dios estableció que hubiera una cabeza y decidió que fuera el primero que creó, a Adán. Entonces, 1 Timoteo 2:13 dice la razón. Adán fue formado primero y después Eva. Punto. En Génesis 2:18 vean lo que dice. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién ya había creado? A Adán. Le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea. ¿Se acuerdan? La palabra idónea en el hebreo significa la que está al lado, la que le rodea, la que le ayuda, la que lo complementa. Pero esta palabra ya hablaba de que la mujer estaría bajo su sumisión. No dice que el hombre es ayuda idónea de la mujer. No. Le haré ayuda. ¿A quién? Al varón. Le haré ayuda. Insisto, alguien puede decir, pero Dios, es que no estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? Dice la Biblia en Romanos 9:20, miren lo que Pablo dice. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La palabra altercar es antapokrinomai. Esa palabra significa cuestionar, significa contradecir, disputar, replicar. ¿Quiénes somos para replicarle a Dios? Dios lo hizo, es sabio. Es sabio, insisto, si la mujer hubiera sido primero, aquí estaría el mismo pleito de los que no están de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Y por qué la mujer? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, Dios así lo diseñó y dice, ¿quiénes somos para contradecir, para disputar a Dios? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién es tu padre? Y Señor, ¿por qué me hiciste cabeza? ¿O por qué yo debo de sujetarme? Dios así lo hizo. La Nueva Traducción Viviente dice así. No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? A ver, Señor, ¿por qué la mujer? ¿Y por qué? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos toca a nosotros? Sujetarnos. Él es sabio, justo, santo, perfecto. Entonces, no somos nadie para cuestionar a Dios. Lo que nos toca a la luz de la Biblia es someternos. Dios no se equivoca. Entonces, al esposo le dio la responsabilidad de ser cabeza. Ya la estudiaremos en 2 semanas, yo creo. Y ya verán que no es un papel sencillo. También se necesita ser lleno del Espíritu, la gracia de Dios, porque no es aquí yo mando. Es mucho más que eso. Ahora, si hubiera sido al revés, pues aquí tendrían una mujer predicando, ¿no? Aquí estaría una mujer y nos tocaría sujetarnos. Pero ese no fue el diseño de Dios, fue totalmente al contrario. Dios así lo quiso. Lo vuelvo a leer, 1 Timoteo 2:12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Punto. Ahora, lo que pasó después dio origen a la gran problemática que tenemos hoy. El versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. Para empezar, vemos una falta de sujeción de la mujer. En lugar, ¿verdad?, está en la tentación de hablarle primero al marido, ella cayó primero. No consultó al marido, no dijo, oye, ¿cómo ves? Está la tentación. Ella no tomó en cuenta al marido. Es más, cuando llega el marido, pues ya el marido cayó redondito. Pero ella cayó primero. Sin embargo, cuando Dios, que todo lo sabe,
los busca a quien se dirigió primero. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová. Ya habían pecado los dos, primero Eva, luego Adán. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y al hombre y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó a la mujer. ¿Así dice? No. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué se dirige al hombre? Porque es el responsable de ese hogar. No quiere decir que Eva no tiene responsabilidad, pero se dirige al hombre porque ya le había dado la posición de ser cabeza. Al primeritito que se le pide cuentas es a la cabeza. En una iglesia local, lo estudiamos en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, ¿a quién le pide cuentas primeramente Dios? Al pastor de la iglesia. En una empresa, cuando algo anda mal, vienen los dueños de la empresa, los directivos, ¿y a quién le piden cuentas? Al gerente, al que fue puesto por cabeza. Así Dios al primero que le pide cuentas fue al varón, porque ya le había dado la responsabilidad de ser la cabeza. Pero el versículo 14, aquí pongan mucha atención porque esto es importante y con eso vamos a terminar por hoy y ya en 8 días desarrollamos el resto. En el versículo 14 nos explica o nos empieza a poner la realidad de por qué la mujer siempre ha querido quitarle al varón el lugar de cabeza y por qué el varón siempre ha querido ejercer su autoridad con autoritarismo y no con un verdadero liderazgo espiritual. Vamos a Génesis 3:16 y van a ver por qué es que existe el feminismo, la liberación femenina. Mucha gente cree que los partidos de izquierda son los progresistas y traen unas ideas modernas, la mujer debe ocupar el lugar del varón. Esto surgió hace más de 5,700 años. Entonces los que se creen progresistas hoy están retrasaditos más de 5,700 años. Este problema de que la mujer quiere ocupar el lugar del varón y de que el varón ejerce con autoritarismo su liderazgo se originó en Génesis 3:16 como consecuencia del pecado. Fíjense lo que dice la Biblia. Todo esto es consecuencia de la caída. Dios le dice a Eva, a la mujer dijo, y no es solo para Eva, sino ya esto de Eva hasta nuestros días: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Mujeres, ¿es dolorosa la preñez? El estar embarazada es doloroso, incómodo. Y luego dice, con dolor darás a luz los hijos. ¿Sucede o no? Aunque te pongan el epidural y lo que sea, los dolores ahí están presentes. ¿Es una consecuencia de qué? De la caída del pecado. Y luego vienen 2 consecuencias más. Pongan mucha atención. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Vamos por la primera consecuencia para que entiendan por qué la liberación femenina. Dice la Biblia, tu deseo será para tu marido. La palabra deseo viene del hebreo teshuká. Es bien interesante la traducción, en el español no nos dice mucho y significa, fíjense, es una palabra de origen árabe que significa forzar para lograr, empujar, tratar de controlar, estirarse para tomar algo. A partir de la caída, la mujer ha querido controlar al varón. La Biblia lo dice, marido aquí, y la Nueva Traducción Viviente hace una traducción excelente. Escuchen cómo lo dice. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Consecuencia del pecado es que desde allí la mujer ha querido tomar, usurpar el papel que Dios le dio al varón. No es una idea de los movimientos izquierdistas, surgió
a causa de la caída. A partir de ahí la mujer quiere ser la cabeza del hogar, quiere estar en la iglesia, ser la cabeza de la iglesia. Por eso vemos pastoras, por eso vemos líderes mujeres en la iglesia, liderando, pastoreando, porque eso surgió hace 5,700 años aproximadamente que tiene este relato. A partir de, Dios lo dijo, una consecuencia de la caída es que a partir de ahí tú vas a querer controlar al marido. ¿Y sucede o no sucede? La mujer ha querido quitarle el lugar que le corresponde al marido. Eso dice la Biblia. Ahí surgió, ahí está la explicación tan clara en el libro de Génesis. Entonces, muchos creen que noticia, que los progresistas, porque ahora te dicen que progresista es el que dice las mujeres deben tomar el lugar de cabeza del hogar, las mujeres deben tomar los gobiernos, las mujeres deben de empoderarse. Ciertamente son iguales, pero Dios le dio al varón el ser la cabeza, pero la mujer desde ese tiempo ha querido quitar al varón de donde está, de donde Dios le puso el ser cabeza. Ahora, lo que sí es más reciente, digamos, es que en la iglesia de los últimos 60, 70 años para acá, la mujer cristiana ha querido tomar el lugar de liderazgo en la iglesia. Por eso hay pastoras. Por eso hoy vemos iglesias, no, es que yo soy pastora, pero mira, la Biblia dice que la mujer no debe ejercer dominio, que el varón, sí, pero es que aquí creemos que todos son iguales. Sí, somos iguales, pero la autoridad, el ser cabeza, ¿a quién se la dio Dios? Al varón. Y qué gran responsabilidad, nos va a pedir cuentas, ni crean que es un premio, es una responsabilidad. Entonces, la palabra teshuká que se utiliza en Génesis 3:16, quieres poner la Reina Valera, la palabra que se traduce como deseo, teshuká, significa querer dominar, querer controlar. ¿Ya vieron la razón por lo que ahora, ¿será esto para que las mujeres digan, pues ya entiendo, ya entiendes, mi amor, por qué quiero controlarte? Pero el asunto es que ¿quién puede restaurar esto? ¿Quién puede restaurar el sentido original que él mismo diseñó? Solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando una mujer viene a Cristo, cuando un hombre viene a Cristo y con la palabra de Dios va a comenzar a entender el sentido original de ser cabeza, que lo vamos a estudiar más adelante, y el sentido original de sujetarse. Solo una mujer cristiana va a poder entender que debe estar sujeta al marido. Solo una mujer cristiana llena del Espíritu entenderá esta verdad. Ahora, les decía que no solamente la consecuencia es que la mujer quiere controlar al marido, sino que el marido, dice aquí, se enseñoreará de ella. En Génesis 1:28, Dios le dice al varón que él va a tener dominio sobre la creación. Y ahí utiliza una palabra hebrea, radá, que significa gobernar. Pero en Génesis 3, surgió en 16, la palabra enseñoreará es una palabra mashal, que significa ejercer autoridad con tiranía. A raíz de la caída surgió el macho mexicano. No surgió en México. A raíz, así como la mujer a raíz de la caída le quiere quitar el lugar al varón, a raíz de la caída el hombre ha malentendido su papel de cabeza y lo ha querido ejercer con autoritarismo. ¿Sí o no? O sea, el hombre quiere mandar y aquí mis chicharrones truenan y lo haces y me obedeces, y ya vimos qué es la obediencia que le deben los hijos a los padres o los siervos a los amos, pero la mujer le debe sujeción, no obediencia irrestricta, como si fuera su hija, como si fuera su empleada. Entonces, todo esto, ¿dónde surgió? Como consecuencia del pecado. ¿Quién es el único que puede restaurar el diseño original? Insisto, la obra de Cristo en la cruz. Tenemos una naturaleza caída, pero cuando venimos a Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y a partir de ahí, un hombre, una mujer llena del Espíritu va a poder entender el hombre su papel de cabeza y la mujer su papel
de ayuda idónea que debe sujetarse. Pero todo debe comenzar con el nuevo nacimiento. Si no, ahí está la pelea por años de hombres autoritarios, de mujeres que no se quieren sujetar porque no han venido ni a Cristo, o si han venido a Cristo no quieren ser llenas, gobernadas por la palabra de Dios. Por eso el hombre muchas veces cree que la mujer le pertenece. ¿Saben? Había una historia, no sé si fue real, pero dicen que una vez había un jugador empedernido que estaba echando apuestas ahí con sus compadres ahí en una cantina y perdió todo su dinero. Y dijo, pues te apuesto a mi mujer, porque es mía. Y apostó a la mujer como si fuera de su propiedad. Malentendiendo, ese es el machismo, esa es la distorsión. Muchos hombres creen que tienen dominio autoritario como si fuera su propiedad. ¿Qué necesitamos hacer? Esa es la idea de estas enseñanzas. Necesitamos ser llenos del Espíritu para que el hombre pueda, como dice 1 Pedro 3:7, tratar a la mujer como vaso frágil, entendiendo que es coheredera de la gracia, para que el hombre pueda amarla como Cristo a la iglesia y para que la mujer entienda que debe estar sujeta a su marido como al Señor. Ahora, ¿cómo debe ser esa sujeción de la mujer al marido? Dios tampoco nos lo dejó a nuestra imaginación. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe sujetar la esposa al marido? Como se sujeta al Señor. Ni más ni menos. Y eso lo vamos a estudiar en 8 días. Vamos a ver qué es eso de que la mujer debe sujetarse al marido como al Señor, que la mujer debe sujetarse, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Lo vamos a ver en 8 días. Entonces, por eso les decía, el mensaje especial de fin de año es que Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Qué mejor manera de terminar el año viviendo en la llenura del Espíritu Santo, es decir, bajo el control, el gobierno del Espíritu Santo en mi vida, para que pueda ser un esposo que sea cabeza del hogar, una mujer sujeta al marido, unos hijos que obedecen a los padres, unos siervos que se sujetan a sus jefes, unos jefes que saben tratar a sus empleados, sabiendo que somos exactamente iguales delante de Dios. Vamos a terminar en oración y continuamos en 8 días. ¿Cuántos reconocen esta mañana o cuántas mujeres casadas reconocen que no es fácil sujetarse al marido? ¿Cuántas reconocen que están batallando en esa área? La palabra de Dios dice que es un mandato. Casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Qué necesitas hacer, mi hermana? Vivir llena del Espíritu, rendir completamente tu vida al control y a la dirección del Espíritu Santo que vive ahora en tu corazón. Necesitas, en el nombre de Jesús, rendirte a la palabra de Dios. Aún veremos en 8 días que deben sujetarse a sus maridos, aunque estos no sean cristianos. La palabra de Dios habla de sujeción al marido en cualquier condición, sea cristiano o sea inconverso. ¿Cómo lo puedes hacer, mi hermana, para andar en la voluntad de Dios siendo llena del Espíritu? Viniendo delante de Dios y reconociendo que sí, ciertamente nuestra sociedad nos ha empujado a un movimiento feminista y a una distorsión de la igualdad del hombre y la mujer, que si bien somos iguales, hay diferentes responsabilidades. Lo que tú y yo tenemos que hacer es sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Dios no se equivoca en el orden que Él puso. Dios no se equivocó al poner al varón la gran responsabilidad de ser cabeza. Dios no se equivocó al pedirle a las mujeres que se sujeten a sus maridos como al Señor. Les invito a que se pongan de pie y oremos a Dios. Y oremos a Dios. ¿Quieres caminar en la voluntad de Dios? Porque este es el centro del tema de la serie. Andando y conociendo la voluntad de Dios. ¿Quieres andar en la voluntad de Dios? Sé llena del Espíritu. Sujétate a tu marido como al Señor. Eso dice la palabra de Dios. No es un invento del pastor, no es una idea arcaica ni retrógrada. Es el diseño de Dios para el matrimonio, para la familia, para su iglesia.
Dios puso al varón como la autoridad. Bendito Padre, en esta hora oramos que con esta introducción, hablando de las casadas, tu palabra comience, Señor, a instruirnos, a enseñarnos, a redarguirnos. Sabemos que ese es tu diseño, que tú no te equivocas. Quizás pensamos de otra manera, pero debemos traer todo pensamiento cautivo, dice la palabra, a la mente de Cristo. Nuestros pensamientos deben someterse a tu palabra, a tus pensamientos que son más altos que los nuestros. En esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, por aquellas mujeres que están batallando con la sujeción, que tu palabra les enseñe, les guíe, Señor, y que también entiendan claramente cuál es el límite de esa sujeción, como lo hemos estado explicando. Pero que cada una de las mujeres casadas en este lugar se rindan completamente a la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y que sea así tu palabra como nuestra máxima autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.